tal? Bienvenidos una vez más a Visión Política. Hoy vamos a tratar un tema que, pues a la distancia, pareciera que nos queda lejos, pero al efecto estamos en él. Vamos a hablar del tema de Oaxaca. Vamos a hablar del tema de los maestros, los problemas que hoy tiene la CENTE. La CENTE, que nace por allá en 1979, pues siempre ha sido pues como algo llamativo, pero ahorita hay un problema serio para México, un problema serio para el presidente Enrique Peña Nieto. Ese tema vamos a tratar hoy aquí en Café Punta del Cielo, Culiacán. Le recuerdo que Café Punta del Cielo es lo más rico del café de México. Además, en Café Punta del Cielo usted encuentra deliciosos té exquisitos, té de frutas, té agradables, además té relajantes. Pero el café, si de café a café, pues Café Punta del Cielo. La verdad de las cosas es que es un rico café. Desde Culiacán, Sinaloa, mis compañeros Carlos Báez, Juan Manuel Partida, Jorge Luis Telles. Pues yo creo que entramos con el maestro Jorge Luis Telles en este tema que hoy llama la atención en todo el mundo. El tema de Oaxaca, el tema de la CENTE. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues es un episodio más de la larga cadena de desaciertos del presidente Enrique Peña Nieto, porque se lo cargan a él, se lo cargan al secretario de Gobernación, se lo cargan al secretario de Educación, porque es un tema relacionado con el magisterio. Yo normalmente en estos temas soy muy precavido para externar mi opinión, más cuando únicamente se conocen versiones. Las versiones son diferentes, obviamente cada quien platica su versión. Lo lamentable aquí es que hubo 10 muertos, parece que son más, y lo más lamentable es que al parecer víctimas inocentes todos, que ni siquiera estaban participando en esa movilización que finalmente degenera en esta nueva matanza de más de 11 personas allá en un lugar conocido como Nochistlán, Oaxaca, que bueno, estrictamente relacionado con los hechos también de Ayotzinapa, donde también intervienen elementos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ya se llevó a cabo la primera mesa de diálogo entre las partes afectadas. Hubo indicios de que se pueden llegar a acuerdos. Vamos a ver, ojalá y así sea. Bueno, pues hablar del sindicato primero de trabajadores de la educación y luego de la CENTE, tendría obligatoriamente que hablar rápidamente del origen del sindicato. Los sindicatos en México llegaron a finales del siglo XIX y se constituyeron con la creación de nuestra Carta Magna y plasmados en el artículo 123 de la Constitución. ¿Cuál fue el origen de los sindicatos? Defender los derechos de los trabajadores, para que no se derramara sangre, para que no hubiera violencia, para que no se explotara a los más pobres, para que no se explotaran largas jornadas de trabajo. Ese fue el origen, para que tuvieran salud, educación, bienestar y que creciera la familia alrededor de una fuente de trabajo plasmada en la Ley Federal del Trabajo también. Pero esto se ha venido desvirtuando. Ahora son otros los factores que reclaman los sindicatos y las organizaciones gremiales como la CENTE, en donde se sigue derramando sangre, se sigue derramando violencia, generando eventos sangrientos y violentos en algunas regiones del Estado. Pero vemos que el Estado, con las leyes con que cuenta, no ha podido conciliar los intereses de los trabajadores. Y en este caso, como en otros tiempos ocurrió con los trabajadores de la salud, trabajadores del ferrocarrileros, pues vemos hechos violentos muy marcados que trastornan y desestabilizan la paz en este país. El hecho de Oaxaca creo que nos da un claro ejemplo de que no estamos muy lejos del finales del siglo XIX, ahora ya a principios del siglo XXI, con hechos sangrientos de esta naturaleza que no acaban. Pero aquí se mezclan intereses de carácter político, se mezclan intereses de carácter gremial, pero intereses de poder por el poder. Ese es mi inicio en esta conversación. Bueno, evidentemente, aquí voy a coincidir con Carlos Báez. La coordinadora, como es CENTE, pero sobre todo la coordinadora, ha desvirtuado lo que es la defensa de los derechos de sus trabajadores, donde este organismo tiene control mayoritario, con excepción un poco del DF, que es la sección 11, creo,
Pero la sección 22 de Oaxaca, por ejemplo, Chiapas, Morelos, Guerrero, es donde la educación tiene la peor calidad a nivel nacional. Grave, o sea, hay una distancia enorme. ¿Y por qué sucede esto? Porque ahí la coordinadora decide cuáles son los planes de estudio, no la Secretaría de Educación. ¿Cuáles son los maestros que trabajan, que son directores y que muchas veces, cómo los premian? Porque van a las manifestaciones, porque llevan pancartas, porque hacen huelgas de hambre. Eso está demostrado, incluso de manera pública. El director fulano de tal fue nombrado por sus méritos en las movilizaciones. Lo dicen, lo presume la gente. O sea, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en Guerrero? Yo recuerdo bien, y en Oaxaca también, cuando hubo reforma de los planes de estudios, ellos se opusieron tajantemente al decir que no iban a permitir que se dieran clases de inglés, porque eso atentaba contra la identidad del mexicano. Háganme el recabor fabrón, como dice Catón. O sea, ¿por qué se permite eso? Y el gobierno no hacía nada, prácticamente nada. Que si iba a haber escuelas de tiempo completo, tampoco querían ellos. ¿Por qué? Porque el maestro nada más trabajaba, entre comillas, 5 horas. Y era atentar contra sus derechos y su estatus de sindicalizado. O sea, un montón de vicios que poco a poco el gobierno se fue haciendo tonto, y el sindicato, la coordinadora en este caso, que hay que subrayar, también el CENTE también tiene parte de culpa y parte de estos vicios, pero se nota mucho más en la CENTE, y ahí están con un poder enorme. O sea, en Oaxaca, por ejemplo, la región 22, pues decide qué se hace y qué no se hace. Toman calles, queman camiones, durante décadas han hecho desmanes, han destruido negocios, y no les han hecho nada hasta hace poquito. Pero también yo creo que tenemos que ver que ellos están en una lucha, que si se violentan o no, es una lucha provocada por el sistema, por el gobierno, líder. O sea, al final del día, el gobierno quiere jugar con ellos. A ver, o sea, no estoy defendiéndolos, sí, pero sí tienen razón en algunos de sus planteamientos de lucha. Por ejemplo, ellos tienen razón en que se les respete los horarios en las zonas rurales, donde hay usos y costumbres, que es diferente a la ciudad. Es diferente, porque hay idiosincrasias. Es diferente cuando de un dialecto se trata. No los puedes sacar. No, ese es el fondo. No. Es que el fondo es ahorita los muertos. Eso viene arrastrando desde el 22 de mayo de 1979, cuando nace esta organización y tiene su primer conflicto con Conjitud Barrios en 1980. Ahí empiezan los problemas. Es un grupo disidente al CENTE, y ellos nacen para defender sus derechos sindicales al interior. Posteriormente ven que el sindicato es protegido por el gobierno y los ataca. Así nace, y hoy seguimos viendo eso, ¿no? Sí, indudablemente, pero tú partes de un principio en el que ellos son defensores de sus derechos, y lamentablemente no es así. O sea, si fuera eso nada más, no tuvieran esos problemas que tienen. O sea, muchos de ellos no dan clases. Bueno, ese es un problema sindical. No, bueno, pues estamos hablando del sindicato, sí, por eso, o sea. Pero ya sería el CENTE. Claro. Porque el problema sindical aquí radica en que las plazas son hereditarias. O sea, tú eres maestro, Carlos Báez. No, el que no quieras trabajar no te tiene nada que ver preparaste con como tu hijo y con tu maestro, mamá. terminas, pero le vas a heredar a tu hijo al más baquetón, que en caso que tuvieras, que no los tienes. Conozco a tus hijos, mis respetos para ellos. Al drogadicto, vándalo, que es un pillo. Ese va a ser ese es el problema. Por eso, pero eso precisamente, ese es el problema. Curiosamente, fíjate, te contradices, porque eso lo quiere cambiar el gobierno, lo está cambiando el gobierno, y la gente dice que ni más palomas. Es que yo no digo que todo, hay partes donde por sí eso, tiene razón. pues, o sea, parte, eso tiene razón el gobierno. No, por eso. Pero en lo otro, no, mira,
El que estamos defendiendo la educación, dice la coordinadora, no queremos que se privatice. Esos son puros pretextos de baquetonadas. O sea, hay sin duda alguna ahí en la coordinadora muchos maestros trabajadores, esforzados, dedicados, pero lamentablemente en las cabezas, sus mayorías, sus dirigentes, son una bola de baquetón, de sinvergüenzas, de pícaros. O sea, le dan el 20 y las malas al Bester Gordillo. Bueno, también en el CENTE hay baquetones. Sí, sin duda pillos, alguna. Y Sí, muchos. sí. Y Lo muchos, señalé. Y muchos que no trabajan, que tienen inclusive hasta 3 plazas, Sí, y que no hasta trabajan. más. Y hasta más, y que ninguna ejercen. Incluso grandes líderes sindicales todavía cobran sus plazas. Y yo no sé cómo le hacen, porque son plazas que si las sumas, Sí sabes cómo le hacen. son más de 24 horas, ¿no? Para trabajar, digo, evidentemente no trabajan. Yo diría únicamente que el esfuerzo del presidente Peña, que para su mala suerte tampoco ha dado el resultado esperado, es la primera vez desde que se fundó la coordinadora que se hace un esfuerzo serio por poner orden en la educación. Eso es Es cierto. la primera vez. Es verdad. Y el secretario de Educación se ha fajado los pantalones, ¿eh? Se ha fajado porque él, La faldilla. lo que sea, pues lo que use, pantalones, faldillas, lo que sea. Pero la verdad es que se ha fajado y ha arriesgado el pellejo y está dispuesto a seguir la lucha hasta el final. Él ha dicho, yo no sé si se cumple o no, que maestro que no vaya no se le paga. Dudo que sea cierto, porque aquí en el estado de Sinaloa jamás ha habido maestros que no les paguen por no ir. Es una situación, una de las grandes anomalías que existen, que un maestro fácilmente deja de ir y sabe que finalmente se le va a cubrir su salario. Un maestro, no puedes ni siquiera despedir a un maestro porque luego tienes el riesgo de que te metan una demanda. Entonces, lo rescatable de esto es que es el primer esfuerzo serio de muchos años a la fecha en poner orden. No se ven síntomas, desgraciadamente. A Peña Nieto le quedan ya poco más de 2 años. No se ven síntomas que en 2 años esto vaya a tener éxito. Ojalá, pero por lo pronto pues hay elementos, hay cosas que motivan a la reflexión y que sobre todo propician que haya un acercamiento, un diálogo, a ver hasta dónde es posible llegar a acuerdo. Siento que Enrique Peña Nieto le está llegando mal la comunicación o no le está llegando la comunicación. Hay problemas que se han dado que se pueden resolver más temprano y por dejarse de pasar días, después ya no encuentran la solución. El caso de la CENTE, pues históricamente ha estado involucrada y se le adhieren agrupaciones de otras índoles que no son magisteriales. Pero, por ejemplo, los hemos visto que de pronto surgen brotes de defensores de grupos michoacanos, así como allá también en mismo Oaxaca, la IEPO, todo esto, en parte de lo de Guerrero. La CENTE, pues como que se aleja del CENTE, y siento que debería ser lo mismo, pero no es así. Dejan pasar los tiempos el presidente Peña cuando surge un detalle, un problema, y creo que ahorita 2 seguidos en corto tiempo, el de Ayotzinapa y el de Nochitlán. El de Ayotzinapa, yo creo que era rápido la acción de toda la fuerza federal. La dejaron correr, no le puso atención el presidente Peña y los problemas hoy son serios, son mundiales. El caso de Oaxaca, de Nochitlán, es algo similar. Se avisó con tiempo qué iba a pasar, esas marchas que ya las conocen, que se acostumbran. Se avisó cuál era el reclamo, se avisó que buscaban, y que vayan en lugar de buscar el diálogo, a que vayan a retenerlo los grupos policíacos. Creo que es mejor la cuestión política cuando de maestros se trata, con maestros, y que se hable claro. Los que no son maestros no tienen que dialogar. Por eso es necesario esas mesas de diálogo para que se logren consensos y se encuentren acuerdos. Hoy, en lugar de consensos, hubo muertos. En lugar de acuerdos, hubo balas. En lugar de soluciones, hay serios problemas para México, porque esto es un brote que puede estallar en todo el país si las fuerzas federales no toman las precauciones necesarias, no le ponen la atención adecuada. Cuidado, la CENTE se está manifestando
y hay muchos brotes en el país que pueden afectar, que pueden provocar problemas más serios, más grandes que los que ahorita están viviendo, Carlos. Sí, retomando lo que el maestro Telles comentaba de la legalidad y lo que la obligación y la responsabilidad que el Estado tiene con los trabajadores, que le quede claro a la sociedad que el patrón es el gobierno, es decir, el Estado. Los trabajadores son los maestros. Cuando tú quieres modificar un contrato de trabajo, le vas a decir al empleado que es el trabajador, ahora las reglas son estas. Por eso los trabajadores no quieren aceptar lo que el catálogo de reglas, ni bailar la danza de la educación que quiere el gobierno federal para que redunde en una mejor educación de nuestros hijos. Es el problema de fondo, donde se afectan intereses de baquetones, como dice Partida, y de gente que de veras le dedica a la educación. Ah, pero tú no dices. Ahora, lo que dices tú, muy ciertamente, es cierto, esto se le salió de las manos al gobierno federal. Se le explotó en las manos el problema de la educación en este país. Intentando modificar ese contrato de trabajo, estalló el problema en Oaxaca. ¿Pero por qué? Porque precisamente no hubo diálogo político, no hubo el acercamiento suficiente para que tuvieran un resultado efectivo en la reforma educativa. Ahora, esto que está pasando, el gobierno federal tiene todas las facultades de detenerlo. La Constitución faculta al Estado para suspender e intervenir en partes o regiones del país, incluso a nivel nacional, cuando se corre en riesgo la seguridad del país, la seguridad nacional, la intervención extranjera, la invasión de alguien. ¿Para qué? Para suspender las garantías individuales. El gobierno ha sido mesurado, ha sido tolerante contra tantos hechos violentos que se están generando. Lejos de mesurar y tolerante, omiso, ha sido tolerante porque teniendo la ley en la mano para suspender las garantías individuales en todo el estado de Oaxaca si quiere, y luego dar cuenta al Senado y justificar ese hecho porque así lo obliga la ley, no lo ha hecho. Ahí salen en las redes sociales que el Estado es represor, que el Estado esto. Sí, obviamente debió haber habido brotes de violencia de ambos bandos, no lo dudo, no estoy protegiendo a nadie, pero el asunto tiene razón, se le salió de las manos al gobierno federal, pero en este momento tiene las manos, la ley en la mano para poder intervenir y solucionar de una vez por todas el asunto para que no se contamine el resto del país y los ciudadanos pacíficos pongamos en riesgo nuestra seguridad y nuestra vida incluso. Hay que hacer una puntuación importante, porque una cosa son los conflictos, las mañas, los vicios de la coordinadora, que son muchísimos, décadas de estar manipulando, violentando la ley con un gobierno pasivo, omiso, si tiene razón Miguel Ángel. Pero en este caso de lo que sucedió en Oaxaca, en Nochistlán, pues hay una actitud criminal del gobierno. Sí. Y aun y cuando señalemos y coincidamos o no con esos vicios de la coordinadora, con estas actitudes de violentar la ley a cada rato, ahí hubo homicidios que se tienen que investigar y castigar. Y el gobierno está haciendo tonto. Esa es la verdad. O sea, ¿por qué? Si tú estás haciendo tonto es porque saben que fue la Policía Federal, porque saben que fueron ellos mismos, eso es obvio. Entonces, el gobierno, si quiere legalidad y justicia, pues en este asunto de la coordinadora tiene que empezar castigando a los responsables de esos homicidios. Eso sí. O sea, no se puede de otra manera, no se le puede dar vuelta a la página porque entonces ¿de qué se trata? Bueno, y los dos gobiernos anteriores presidenciales, ¿qué hicieron? Misma historia. No hicieron nada. O sea, no hicieron nada. Esto está pasando porque se hace el intento de cuando menos poner orden. La verdad es que ni el gobierno de Felipe Calderón ni el gobierno de Vicente Fox movieron un solo dedo. Coincido contigo, para ponerle orden a la educación. Porque Luis, que esta es la primera vez que vemos. El gobierno federal está usando a esa organización civil, entre comillas, de Mexicanos Primero, que hay un acuerdo ahí, que también le pegan sus brinquitos ahí, pero Mexicanos Primero ha estado señalando puntualmente los vicios educativos con información que el gobierno le da. Ahí te va. Sí. Oye, en Oaxaca pasa esto, en Guerrero pasa esto, en Michoacán pasa esto. Por eso ya le cambiaron el nombre, ¿no, líder? Mexicanos Paleros, eso. Paleros, o sea, pero el gobierno, coincidido con el señor Telles,
por primera vez está haciendo algo que se salió de control, efectivamente. Para poder continuar en eso, tiene que aplicar justicia adentro, en su casa, el gobierno, castigarlo a quienes actuaron así, a quienes dieron las órdenes, quien haya sido, que se aclare. Y luego seguir actuando contra los malos maestros. Hay muchos buenos maestros y esos buenos maestros hay que felicitarlos, hay que reconocerlos, hay que estimularlos y hay que pagarles mejor. Todos mis tíos son de los buenos maestros, ¿eh? Todos mis tíos. Yo vengo de una familia de maestros. Ahorita activo está mi tío Philly y mi tía Julieta, creo, de los mejores maestros que ha dado Sinaloa. Ellos son aparte de esto. ¿Y dónde echaste a perder? Bueno, estoy de la gente, hombre. ¡Oh! Pero el tema aquí, creo que Peña Nieto, en su visión, es la cápsula que le rodea. No le llega la información clara, objetiva, o no le llega de a tiro. Recordemos cuando... sí le llega, que son pendejos. Bueno, cuando con Jesús Barrios se pone picudo, tira esto, ¿qué hace Salinas? Manotazo, y rápido, el Bester. El Bester no era la solución, pero en el momento la fue. En el momento fue la solución. Peña da el manotazo al Bester, la agarra, la mete a la jaula. ¿Y la solución? Bien, gracias, mi estimado Enrique Peña Nieto, mi presidente. Disculpe, pero le está quedando de ver a México, le está quedando de ver a la educación y mucho. Felipe Calderón, Vicente Fox, omisos, se voltearon de lado, como que la Virgen les hablaba, les valió, se puede decir madre, ¿sí, verdad? Les valió madre la CENTE, el CENTE y los maestros. No, ellos se fueron, uno por los dos pactaron con el Bester, claro, abiertamente. Sí, así es. Y no hubo soluciones, ahí está el problema. El 2006 un brote fuerte, el 2012 otro brote fuerte, la CENTE involucrada, el gobierno omiso, el gobierno haciéndose pato, los problemas, las vidas ya no se recuperan, se pierden vidas por omisiones del gobierno, por represión del gobierno. ¿La solución dónde está? Los maestros necesitan ser tratados como maestros y los que no son maestros necesitan ser apartados y exhibidos. Así de claro, así debe ser. Nos quedan un minuto para todos. Sí. 10 segundos, Carlos. Concluyo de que el escenario Oaxaca está contaminado y muy manoseado, al grado de que Andrés Manuel López Obrador ya de hace rato dio el respaldo a la coordinadora. Está tan manoseado que no se puede asegurar partida si fueron federales o no, o fueron ellos mismos, o fueron gente infiltrada. Hay una investigación que debe dar un resultado, ojalá la den, y que no estoy defendiendo al gobierno, estoy diciendo que son situaciones. No, son escenarios. ¿Cómo se me ocurre? Bueno, Hombre, de ninguna forma, no. Son escenarios multifactoriales pararon 20 que no segundos. podemos asegurarlos tan a la Líder, ligera. se nos va el tiempo. Yo creo que aquí el gobierno debe dar la cara y debe dar el resultado, porque el asunto está muy manoseado. No sabemos si filtraron gente para que mataran civiles. No se sabe, la verdad no podemos aventurar. A ver, si el gobierno investiga, entre comillas, y no aclara, es porque no quiere aclarar. Así es sencillo, hombre. La lógica elemental nos lleva a decir que fue gente del gobierno infiltrado de ellos mismos, la policía. A través de lógicas. No. Tiene que haber sí funciona, resultados. por eso. Pero los resultados operan con la lógica. Antes de actuar contra los malos maestros, tiene que aclarar bien el gobierno y castigar a quienes participaron y son responsables de estos homicidios. No, igual, como dice Partida, yo comparto esa opinión que se debe de investigar, pero investigar de veras y dar a conocer los resultados de la investigación, no que quede nomás ahí al alcance de unos cuantos. Lamentablemente tengo la sospecha de que en Nochistlán va a pasar lo mismo que a Ayotzinapa. No pasó nada, sigue el problema y a ver hasta cuándo siguen estas manifestaciones de inconformidad que lamentablemente están causando más muertes en territorio nacional, gente joven y en el caso de Oaxaca lo peor, gente, víctimas inocentes que ni siquiera tenían nada que ver con ninguno de los dos bandos en común. Es obligación del gobierno federal investigar y dar soluciones, porque si a ese grupo de la CENTE ahorita se le unen los problemas que se presentan en Badiraguato para involucrar a Sinaloa,
los problemas de Mazatlán, de los muertos en el penal, los problemas de Michoacán, los problemas de Aguascalientes, los problemas de Chihuahua, se le unen, México puede entrar en una revolución, y sería la revolución de Peña Nieto, porque a la omisión, por no decirles de otra forma, pues le tenemos que poner nombre, ¿no? Es el máximo mandatario del país, tiene que encontrarle solución, presidente. El problema de la gente es problema de México, visión política.